compartimos la misma historia de la Iglesia por siglos, porque la Iglesia Católica Romana de hoy, con un papa y con un poder, el dominio que tuvo en la Edad Media no siempre fue así, vino de verdaderos cristianos, donde se mezcló con tradiciones humanas, con poder político y enseñanzas que no eran bíblicas, que empezaron a creerse por la superstición de la gente. Juntos estamos de acuerdo que testigos de Jehová, mormones, entre otros grupos, son sectas que niegan doctrinas esenciales de la fe. Creemos que Jesucristo es el único camino para la salvación de la humanidad. Esto la Iglesia Católica Romana lo cree en teoría, pero en la práctica ponen santos y vírgenes para acercarse a Dios. Creemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó con poder, que vendrá de nuevo con gran gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, como dice el credo. Entonces tenemos muchas cosas en común. Compartimos a los mismos padres de la Iglesia. ¿Sabe lo que son los padres de la Iglesia? ¿Quién me puede decir quiénes son? ¿O qué idea tienen? No. Los ancianos que tienen más conocimiento, No, los padres de la Iglesia, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, y dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero además del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se cerró cuando murió el último apóstol, que fue Juan, escribió Apocalipsis. Pero después tenemos algunos escritos que fueron preservados en la historia de cristianos que escribieron. Por ejemplo, uno de ellos se llamó Clemente de Roma, que fue un pastor de la iglesia de Roma, y le escribió una carta a los corintios que vivan agradables a Dios. Otro fue Ignacio de Antioquía. Fue un hermano en Cristo que se llamaba Ignacio, que era pastor de la iglesia que pastoreó Pablo y Bernabé allá en Antioquía, en Siria. Y él lo llevaron a ser martirizado en Roma en una persecución de un emperador romano. Y cuando iba en el camino en la carreta hacia Roma, empezó a mandar cartas a iglesias por las cuales pasaba, diciéndoles que continuaran firmes sirviendo a Cristo. A la carta a los de la Filadelfia, que es una de las iglesias de Apocalipsis, a los de Esmirna. Entonces escribe varias cartas. Otro fue Irineo, que fue obispo en una región de Francia, de Lyon, y él escribió que la iglesia permaneciera firme en la palabra de Dios y que no se dejaran llevar por falsas doctrinas. Entonces todos ellos, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Irineo, después otro que se llamó Orígenes, Tertuliano, fueron los primeros cristianos que nos dejaron escritos a las iglesias. Se les conoce padres de la iglesia porque nos han pasado la fe que vino desde los apóstoles, pero no porque sus escritos son inspirados por Dios. Eran sencillamente cristianos que alentaron a las iglesias a seguir firmes. Entonces, muchos de los que la Iglesia Católica le llama santos, como San Nicolás, por ejemplo, fue un obispo de Turquía, el Santa Claus verdadero. San Nicolás no fue nada menos ni nada más que, para la Iglesia Católica es uno de sus santos. Para nosotros es un hermano en Cristo que vive una vida ejemplar para Dios. ¿Sí? Ok, muy bien. Compartimos también, creemos que en los 4 primeros concilios, un concilio son ecuménico, significa que toda la iglesia se juntó de todo el Imperio Romano, de la Iglesia Católica Universal de Cristo. Ahora, la Iglesia de Cristo es católica en el sentido que católico, ¿saben lo que significa? ¿Qué significa? Universal. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 18:20? Mateo 18:20, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Sí, adelante, perdón, la hermana, ahorita, adelante hermana Sandra. Sí. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿la iglesia de Cristo dónde está? En todo, donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre. La iglesia somos las personas que hemos sido llamados para ser de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo es universal, está en todas partes. Y eso significa católica. Cuando empezaron a surgir falsas doctrinas en la iglesia, por ejemplo, había unas que se llamaban gnósticos, se ve un poquito de ellos en Primera de Juan, que negaban que Cristo había venido en carne, que Jesús solamente parecía tener carne y hueso, pero que era solo un espíritu, y enseñaban doctrinas falsas.
O por ejemplo, vino en Alejandría, en Egipto, un obispo que se llamó Ario, que empezó a enseñar que Cristo había sido creado, que él no era Dios. Y entonces la iglesia empezó a decir, toda la iglesia de Jesús en todas partes no cree la enseñanza que ustedes están empezando a enseñar. Entonces ahí la iglesia empezó a recalcar su catolicidad, o sea, a decir, todos no creemos esa falsa doctrina que se están sacando ustedes de la manga que la Biblia no enseña. Entonces están diciendo, ahí es por eso que la iglesia dice, somos la iglesia católica. Pero estamos diciendo, cuando estaban diciendo somos la iglesia católica, estaban diciendo, creemos lo que toda la iglesia de Jesús cree, no lo que tú estás ahorita inventando. Eso es lo que significaba realmente. ¿Sí? ¿Entienden? Ok, muy bien. Entonces, los primeros concilios de la iglesia, por ejemplo, este hombre Ario enseñaba que Cristo había sido creado. Y en Nicea, que es una ciudad en Turquía, Turquía se une con Europa, cerca de Europa, con Asia. En Nicea se juntaron 318 obispos y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con la controversia de este hombre Ario que está diciendo que Cristo fue creado? Pues la Biblia enseña bien claro que Cristo es Dios en todas sus partes. Entonces de los 318 obispos, 2 le creyeron a Ario y 316 dijeron que era una herejía lo que Ario estaba enseñando. 1500 años después llegaron los testigos de Jehová y quisieron volver a enseñar lo mismo. Entonces los 4 primeros concilios de la iglesia fueron reuniones donde los pastores de las iglesias se reunían. Ahora, no se les llamaba sacerdotes. En el Nuevo Testamento, ¿usted se acuerda de un pasaje que diga que los que sirven al Señor son sacerdotes? Dice que todos los cristianos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque el sacerdote entraba a la presencia de Dios. Y nosotros, a través de Cristo, aunque somos pecadores, aunque tuvimos un pasado malo, o algunos más que otros, Dios nos da en su misericordia el regalo de poder entrar a su presencia. Pero en la Biblia, los que sirven y guían la iglesia se les llama obispos, ancianos y pastores, no se les llama sacerdotes. ¿Por qué se les empezó a llamar sacerdotes? Porque se empezó a enseñar que en la misa Cristo volvía a morir y a sacrificarse. Entonces ellos eran los mediadores de esa gracia a la iglesia, entonces se les empezó a llamar sacerdotes, pero en realidad no se les debería llamar sacerdotes, ¿sí? Tampoco se les debería llamar padre, porque dice la Biblia que solamente llamemos padre a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Claro que se puede llamar, Él es mi Padre espiritual porque me habló de Jesús, oró por mí cuando yo recién comenzaba. Lo puedes decir de una forma inocente, pero no ya como un título. Jesús mismo dijo a los discípulos que no buscaran que los hombres les llamaran así, ¿no? En Mateo 23, algún versículo por ahí dice que nadie llaméis Padre vuestro en el sentido espiritual en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que es nuestro Padre celestial que está en los cielos. Bueno, tengo una pregunta. Sí, adelante, Ana. ¿Y los papas por qué se llaman papas? Por lo mismo, porque papá significa padre. Oh. Entonces, y al de Roma no era el único que se le llamaba papa. A los obispos de ciudades grandes, la gente de cariño, porque eran como por ejemplo, Pablo decía que Timoteo era como su hijo espiritual, porque él lo había llevado a Cristo, lo había discipulado, lo había enseñado. Entonces la gente de cariño les empezó a llamar a algunos pastores de iglesias grandes, él es mi padre espiritual, porque me guió a Cristo. Entonces la gente les empezó a decir, el padre, el papa, pero no solamente era el de Roma, había varias ciudades así. Entonces de ahí salió el tema del papa, pero eso lo veremos después, en el otro mes. Así que aguántese en el mismo canal, en la misma hora, en el mismo lugar. Si quiere invitar a otras personas, puede invitarlos, sí. Cuando dijo que los sacerdotes eran que los sacerdotes eran los mediadores, ¿mediadores de qué? Mediadores de el regalo de Dios, de la gracia de traernos el sacrificio de Jesús a través de la hostia, a través de la Eucaristía, de la cena del Señor, pero ellos le llaman Eucaristía y es más uno de los sacramentos. Pero eso surgió eso fue doctrina oficial de la iglesia hasta 1215. Por 1000 años no. Por eso les digo, nosotros somos, y eso le puede decir usted a sus primos y amigos católicos que lo critican, que nosotros creemos más en línea lo que la verdadera iglesia católica que estaba en Roma creía, que lo que años después empezaron a enseñar que no va de acuerdo a la Biblia. ¿Perdón? ¿Alguien más levantó por ahí la mano? Sí, hermana. También los cristianos se agarran mucho
que se les llama sacerdotes por el Antiguo Testamento. Exacto. Se les llamaba. Pero en el Antiguo Testamento se les llamaba sacerdotes a los levitas que venían descendientes de Aarón, que eran encargados de representar el pueblo ante Dios. Ellos entraban una vez al año, uno de ellos al lugar santísimo, a pedir perdón por los pecados del pueblo ante Dios. Pero acuérdese que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y Jesús dijo que Él iba a establecer un nuevo, en Jeremías se dice que Dios iba a establecer un nuevo pacto, y el libro de Hebreos nos dice del capítulo 7 al 9 que Jesús es el mediador de ese nuevo pacto, que ya no hay necesidad de sacerdotes, porque Él ya entró por nosotros a la presencia de Dios. Por eso es que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Ok, muy bien. Creemos en el credo niceno, constantinopolitano, porque fue hecho en ese... ¿Qué decía el credo? Mire lo que dice. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Acuérdese que credo significa yo creo en latín. Era una forma de recordar qué creías. Y no toda la gente sabía leer, y no toda la gente tenía Biblias, porque no se había inventado la imprenta. Así que mucha gente se memorizaba nada más para recordar qué creían. Porque los gnósticos decían que Dios no había creado lo visible, que las cosas materiales eran malas, creadas por un Dios malo. Entonces ese credo fue hecho en respuesta a la falsa doctrina de los que enseñaban esta falsedad. Por eso dice que Él creó todo lo visible, no nada más lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, en el sentido de que el Padre lo envió al mundo por nuestros pecados y Él lo había determinado así antes de todos los tiempos. Y dice que es Dios de Dios porque el Padre lo envía, y el Padre es Dios y Jesús es Dios. Luz de luz porque Jesús vino al mundo como la luz del mundo que alumbra las tinieblas, y viene del Padre que también es luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Engendrado porque al nacer en María fue engendrado como hombre. Sin embargo, antes de Jesús nacer en María, Él ya existía, y la Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dice no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Y dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hasta ahora todo es bíblico, ¿verdad? Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, porque Jesús dijo que Él les enviaría al Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre. Procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una. ¿Por qué la Iglesia de Cristo es una? ¿Usted cree que la iglesia pentecostés que está en la esquina, si nosotros somos iglesia bautista, esa es una iglesia y nosotros otra, o ante Cristo somos una iglesia? Ante Cristo somos una iglesia. Unos están más apegados a la Biblia que otros, pero si tienen la salvación en Cristo, somos una iglesia. La iglesia de Cristo santa significa que es apartada. A santo significa apartada del pecado, debe ser apartada para ser de Dios. Católica es que la iglesia de Cristo es universal, está en todas partes. ¿Y qué significa apostólica? Que creen las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde encontramos las enseñanzas de los apóstoles? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice la Biblia que somos edificados sobre las enseñanzas de los apóstoles. Y Jesús dijo, no te ruego, Padre, solo por los que me has dado, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dijo que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Jesús les enseñó para que nos enseñaran a nosotros. Entonces, la iglesia de Cristo es apostólica, basada sobre los apóstoles. Reconozco que hay un solo bautismo por el perdón de pecados. Aquí hay algo complicado con nosotros, porque por el perdón, en la Biblia hay muchos pasajes que nos muestran que el bautismo no perdona los pecados, pero en griego eis